Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a hacer una cápsula grabada, ya nos vamos a dedicar hoy día a ver los procesos democratizadores que se dan a lo largo del siglo XX, ya en esta historia de Chile, obviamente. Les recuerdo que en la clase pasada, chiquillos, nosotros vimos una síntesis, una periodificación, hablamos de cuáles eran las etapas que habían en el siglo XX y cuáles eran los principales procesos que se daban también a lo largo de ese siglo, ¿ya? Pero hoy día principalmente, chiquillos, nos vamos a centrar en este proceso democratizador, ¿ya? Y obviamente que vamos a abordar primero qué vamos a entender por democracia y a qué nos referimos con procesos democratizadores, ¿ya? Ahora, un poco de claridad nos entrega el objetivo de aprendizaje, que en el fondo es que nosotros podamos explicar y dar ejemplos de los procesos democratizadores, como por ejemplo la incorporación al sufragio de las mujeres, la ampliación de la educación, y por ende el crecimiento también en la tasa de alfabetización de la población, ya entre otras cosas. ¿Ok? Esta clase, chiquillos, está centrada mayoritariamente en explicar lo que es, lo que vamos a entender por democracia y lo que vamos a entender por democratización, y posteriormente analizar como elemento previo cuáles son las características de la población chilena a lo largo del siglo XX, cómo evoluciona, y de hecho vamos a ocupar el concepto demográfico, ya que es el estudio de la población, cómo se comporta la población en distintos indicadores demográficos, ya de estudio de la población, que yo se los voy a ir definiendo en la medida que sea necesario. Ya. Antes de entrar al proceso de democratización propiamente tal y explicar cuáles son los cambios que se van a dar en nuestro país, es importante un poco precisar el concepto clave, que es democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Ya? La democracia es un sistema político donde la soberanía, y ahí hay un concepto que está ennegrecido, porque es un concepto importante, soberanía es la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? Por tanto, es un sistema político donde la capacidad de tomar decisiones es ejercida por los ciudadanos a través del sufragio o voto en elección de las autoridades que nos gobiernan a nosotros y también en plebiscito, ¿ya? Como vamos a tener hasta hoy, el 26 de octubre, para decidir si aprobamos o rechazamos un cambio a la Constitución de 1980, ¿ya? Por eso, que como la soberanía, la capacidad de tomar decisiones recae en nosotros, los ciudadanos, es que hablamos de una democracia representativa, como le explicó Samba en el video introductorio. También, chiquillos, esa idea de democracia está complementada con unas características que debemos tener todos nosotros. Porque la idea de democracia implica también valores que deben estar en nuestra sociedad, como el respeto a las ideas u opiniones diferentes, como la tolerancia a esas ideas, la libertad, el pluralismo, la igualdad ante la ley, la participación activa de los ciudadanos, por nombrar algunas. Yo sé que esta parte de los valores que tiene la democracia y cómo se plasman en nuestra constitución, en las leyes, en los derechos humanos, en los derechos de los niños, ustedes ya los vieron. De hecho hay una unidad en quinto básico que ustedes trabajaron el año pasado sobre este tema, ¿ya? Por tanto, la democracia implica la capacidad de los ciudadanos para elegir a los representantes y tomar ciertas decisiones en algunos plebiscitos, como el cambio de la constitución, pero también implica valores en la forma en cómo nos relacionamos todos nosotros, ¿ya? Por ende, podemos establecer, chiquillos, que la democracia chilena tiene pilares que lo sustentan, tiene cosas que lo mantienen fuerte. Primero, la Constitución, que es donde están todas las normas de convivencia, de organización del Estado, de, de ciudadanía, de nacionalidad, y también en el artículo 19, en el capítulo 3, todo lo que tiene que ver con los derechos y deberes ciudadanos, ¿ya? Por tanto, la Constitución es un pilar súper importante de la democracia, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahí se determina que la soberanía, en el capítulo 1, ahí se determina que la soberanía reside en la nación, la tenemos nosotros, ¿ya? Ahí se explica también que el Estado chileno es un Estado, es una república democrática, ¿ya? Y que la soberanía, el poder de ese Estado reside en nosotros, recae en nosotros, los ciudadanos, quienes a través del sufragio voto hacemos efectiva esa soberanía
popular. ¿Ya? Por tanto, la Constitución es uno de los pilares de esta democracia chilena. Y obviamente que también sustentada y también recogida en la Constitución están los derechos humanos. ¿Ok? Los derechos humanos son pilares fundamentales: el respeto a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad ante la ley, ¿ya? Los derechos de los niños, que están contemplados también dentro de los derechos humanos, son elementos importantísimos y que están dentro de nuestra Constitución, ¿ya? Y que sustentan nuestro carácter democrático. Y un tercer elemento pilar somos los ciudadanos, la sociedad civil, ¿ya? Quienes, como explicamos anteriormente, tenemos la soberanía, la capacidad de tomar decisiones para ver la forma en cómo se gobierna y cómo se dirige nuestro país. Y que lo hacemos a través de representantes, porque no podemos hacerlos como los padres de la democracia clásica, los griegos, quienes se podían juntar en el ágora, en la plaza, ¿ya? Y en cada decisión del Estado votar a mano alzada la decisión que ellos querían. ¿Ya? Esa era una democracia directa. Nosotros no tenemos esa posibilidad por la extensión de nuestro territorio, por la cantidad de población que puede participar, y porque tendríamos que estar constantemente, en el fondo, sin trabajar, sin hacer nada más, porque estaríamos solo dedicados al mundo de la toma de decisiones. Por tanto, nosotros elegimos representantes para que ellos tomen decisiones y dirijan nuestro país. ¿Ok? Por tanto, cuando nosotros hablamos de democratización o de la ampliación de la democratización, implica el aumento en la participación ciudadana. ¿Se acuerdan que la participación ciudadana o la capacidad que tenían los ciudadanos de sufragar durante el siglo XIX era muy restringida? ¿Ya? Estaba restringida a un grupo pequeño de la población. De partida, el 50% de la población chilena, que eran las mujeres, estaban excluidas. ¿Ok? Por tanto, ahí había un importante desafío. Por eso que te propongo que activemos algunos conocimientos, ¿ya? Para ver cómo evolucionó el sufragio y la participación ciudadana en el siglo XIX, ¿ya? Y nos vamos a ayudar con las siguientes preguntas, ¿ya? Vamos a ir viendo las preguntas. Yo te voy a pedir que congeles la cápsula un ratito y la pienses, si quieres comentarla con alguien en tu casa, o revisar los apuntes o otras clases para poder responderla. Porque estas preguntas nos van a activar a lo que viene después. ¿Quiénes podían votar según la Constitución de 1833? Te recuerdo, y aquí te hago la retroalimentación al tiro, que según la Constitución de 1833 podían votar solo los hombres mayores de 21 años si eran casados, mayores de 25 si eran solteros, que además tuvieran una renta o propiedad a su haber, y esto se incorporó después, y que supieran leer y escribir. O sea, también había un límite con la alfabetización, ¿ya? Por tanto, con todas esas restricciones, un porcentaje muy pequeño de la población podía votar, ¿ya? Segunda pregunta de activación. ¿Qué requisitos para poder votar elimina la reforma electoral de 1874? Bien pensado, ¿ya? El requisito que elimina la reforma electoral de 1874 es el requisito de renta o propiedad, ¿ya? Por tanto, siendo hombre mayor de 21 años, si se es casado, mayor de 25 si es soltero, y sabiendo leer y escribir, quedó habilitado para votar, ¿ya? Obviamente que esta reforma permitió que muchos hombres pudieran sufragar, porque ya habían aprendido a leer y escribir, pero no tenían el renta o propiedad. Y como se eliminó esa renta o propiedad, ellos pudieron empezar a votar, ¿ya? Y así comienza un poco a ampliarse esta capacidad de elección, ¿ya? Y de participación ciudadana. Y la tercera pregunta a activar para, en el fondo, tener una síntesis del siglo XIX en torno a cómo funcionaba la participación ciudadana es, y el sufragio obviamente, ¿cuáles eran los principales vicios o problemas que tenían las elecciones de autoridades durante el siglo XIX? Bien, el principal vicio que se dio durante gran parte del siglo XIX, sobre todo durante el periodo conservador, fue el intervencionismo electoral, ¿ya? Porque la elección estaba en manos
del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Acuérdense que eso fue una de las reformas que trataron de implementar posteriormente los liberales en la segunda mitad del siglo XIX, y de hecho la misma reforma electoral saca de las manos del Ejecutivo esta administración de las elecciones para tratar de evitar el intervencionismo electoral. ¿Ok? Y también había otro vicio que se va a iniciar a finales del siglo XIX, que es el cohecho, que es la compra de votos. ¿Ya? Por tanto, nosotros tenemos en el siglo XIX que hay un sufragio restringido censitario, ¿cierto? Donde pueden votar solo algunos, que se va ampliando hacia finales del siglo XIX, y nos queda el desafío entonces eh, de ampliar la participación en el siglo XX para este proceso democratizador. Te cuento un dato. En la elección presidencial de 1901, donde es electo el presidente Germán Riesco, solo vota el 6% de la población. El otro 94% de la población no participa. Y la gran mayoría de ese 94% no participa porque no califica, no reúne las condiciones para poder votar. ¿Ok? Hoy día nosotros tenemos un sufragio universal, ¿ya? De inscripción automática y de voto voluntario, donde pudiese votar la gran cantidad o una gran mayoría de la población chilena. ¿Ok? Y hoy día también tenemos problemas de participación, pero no es porque la gente no habilite, sino que porque la gente no cumple con su responsabilidad de ir a votar. ¿Ya? Por tanto, se aumenta de alguna manera la participación electoral, pero aún así, en 1901, solamente un 6% de la población vota. ¿Ya? Por tanto, tenemos que llegar a ver cómo se va incorporando más gente a este proceso electoral. Por eso, de acuerdo a esas características que tenía el siglo XIX, es importante que nos hagamos una pregunta. ¿Cuáles fueron los desafíos para fortalecer la democracia en el siglo XX? ¿Qué teníamos que hacer de acuerdo a lo que había pasado en el siglo XIX? Primero, teníamos que incorporar a las mujeres, ¿ya? Y eso se va a hacer en el siglo XX, ¿ya? En 1949, para el sufragio de elecciones presidenciales y parlamentarias, una década antes para lo que son las elecciones municipales. Teníamos también que incorporar el voto de los sectores populares o de los sectores proletarios, ya que a principios de siglo eran los más afectados por los problemas de la cuestión social. Teníamos que aumentar el Estado docente, ¿ya? De hecho, en 1920 la ley de instrucción primaria se vuelve obligatoria. Teníamos también que incorporar los derechos humanos en nuestras constituciones, aumentar la participación, sobre todo también de la clase media. Ahí tenemos varios desafíos para la democratización que se van a ir incorporando a lo largo de este siglo XX, porque en el siglo XIX no estaban. Pero para poder tener este piso, tenemos primero que analizar los cambios demográficos que sufre nuestra población a lo largo del siglo XX, ¿ya? Es importante esta parte de la clase y está centrada, chiquillos, entre la página 58 a la 61 del libro, ¿ya? Por tanto, ustedes pueden revisar esas páginas para reforzar este contenido. Por ejemplo, volumen de población. El volumen de población como término demográfico, chiquillos, se refiere a la cantidad total de población que hay en un país. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, esto va a ser medido entre 1907 al 2002, y es información que se saca principalmente de los censos. ¿Ya? Para 1907, la población chilena era un poquito superior a los 3 millones de habitantes. Hoy día somos 17 y fracción millones de habitantes. ¿Ya? Un poquito más, casi 18 millones de habitantes. Por tanto, a principios de siglo éramos solo 3,2 millones de habitantes. ¿Ya? Y así va a ir aumentando la población chilena, ¿cierto? Así va a ir aumentando la población chilena. En 1952 éramos 6 millones, en 1992 éramos 13 millones, en el 2002 15, y en el 2017 casi 18 millones de personas. ¿Ok? Por tanto, la población chilena va a ir aumentando. Y se va aumentando, obviamente, que hay mayor importancia en hacerles participar de la organización de nuestro país a través del sufragio. ¿Ya? La tasa de natalidad y mortalidad. Miren, a principios de siglo,
La natalidad, que está con azul, la tasa bruta de natalidad, y la otra es la tasa bruta de mortalidad, que está con rojo, ambas eran altas. Nacían muchos niños, pero también había una alta tasa de mortalidad. Y de hecho, la esperanza de vida, los años que una persona puede vivir en promedio, de acuerdo al país donde nace, para este tiempo era muy baja, 30 años, 33 años, ¿ya? Ese es el promedio de vida de una persona, ¿ok? De hecho, si yo hubiese vivido en esa época, yo no estaría vivo porque yo ya soy mayor de 40. Por tanto, bajo esa esperanza de vida en promedio, ya a los 33, 34 años una persona ya estaba muy pronta a la muerte en promedio, ¿ok? Ahora, había una alta tasa de natalidad, había muchos hijos, pero muchos de esos hijos también fallecían antes del primer año, lo que se llama tasa de mortalidad infantil. De hecho, un dato es que 1 de cada 3 niños moría antes de cumplir un año de vida. ¿Ya? Hoy día nosotros no tenemos esa realidad. Ahora, ¿por qué ese niño moría o por qué había una alta tasa de mortalidad infantil y una baja esperanza de vida? Principalmente porque había una mala alimentación, porque, por ejemplo, en estos días que ha llovido, chiquillos, ustedes temperan sus hogares porque ha hecho frío con una estufa, con una salamandra, con una calefacción central. En este momento, solamente la calefacción se podía obtener de los braseros, que son unas especies de parrillas donde a carbón o leña se podía temperar la casa. Y casas que eran construidas de forma muy básica para la gran mayoría de la población y que además no contaban con luz eléctrica, no contaban con agua potable, no contaban con alcantarillado, por tanto, habían graves problemas de sanidad y de salubridad, ya muchas enfermedades, mucha contaminación dentro del ambiente de casa. Y una anécdota, en 1906, de hecho está graficado acá, en 1906, en Valparaíso, en Chile, pero principalmente en Valparaíso, hay un terrible terremoto, uno de los terremotos más grandes de nuestra historia, y Valparaíso se cayó casi por completo. Por eso que gran parte de las construcciones que ustedes ven en Valparaíso hoy día son posteriores a 1906 y son parte de la reconstrucción que se hace después de ese gran terremoto. Y lo que no se cayó con el terremoto, porque fue en la madrugada, en la noche, y en invierno, por tanto la gente temperaba sus casas con estos braseros, ¿ya? Un tarro, una parrilla llena de brasas de leña o carbón, eh, y lo que no se destruyó con el terremoto se incendió, ¿ya? Y se incendió porque con el terremoto se dieron vueltas esos braseros y se prendieron las casas que en su mayoría eran de madera, ¿ya? Por tanto, ahí tenemos una forma de cómo se daba la vida en estos primeros siglos. También hay que considerar que la poca esperanza de vida se daba porque durante esta etapa están los problemas de la cuestión social que nosotros en otras clases también le hablamos y que hace alusión al trabajo infantil desde temprana edad, desde los 8, 9 o 10 años. Los niños ingresaban a trabajar principalmente en los sectores de la minería del carbón o en el salitre, eh, y vivían también de un elemento de precariedad bastante potente, ¿ya? Por tanto, el trabajo infantil, la mala alimentación, la orfandad, el alcoholismo, ¿ya? Que se daba en una población bastante joven también, hace que la esperanza de vida y que la tasa de mortalidad la esperanza de vida sea baja y la tasa de mortalidad sea alta. En la medida en que Chile se va modernizando, va incorporando el agua potable, la luz eléctrica y todo lo demás, estas tasas de mortalidad van disminuyendo y se encuentran bajas, pero también disminuye la natalidad como una forma de, de que se va reduciendo la familia. Las familias antiguas eran numerosas, 8, 9, 10 hijos por familia, ¿ya? Las familias de hoy día, 1, 2 o 3 hijos, ¿ya? Esa es una realidad y eso explica también la baja en la tasa de natalidad. La esperanza de vida, miren, como yo les decía, chiquillos, a principios de siglo, 30 años, 33 años, ¿ya? Donde las mujeres que están con rojo viven más que los hombres, ¿ya? Y eso, si ustedes se dan cuenta, pasa siempre,
¿ya? El hombre tiene una menor esperanza de vida. La esperanza de vida, como les dije, son los años que una persona puede vivir en promedio en un determinado país, ¿ya? Y la esperanza de vida, chiquillos, va a ir en aumento progresivo en la medida que las personas mejoran su calidad de vida. Tienen acceso a la salud, tienen acceso a la educación, tienen acceso a una mejor vivienda, tienen acceso a una mejor alimentación, ¿ya? Y por eso que nosotros hoy día llegamos que el promedio de edad para 1996 para las mujeres superaba los 80 años y para los hombres los 75. Hoy día el promedio de esperanza de vida chilena en promedio es de 80 años. Veamos cómo era la población, dónde vivía la población. Miren, hasta 1930 la población era mayoritariamente rural, que está con azul. La gente vivía mayoritariamente en el campo. Muy poca gente vivía en la ciudad. Pero desde 1880 aproximadamente hasta 1930 se vive un importante proceso de migración campo-ciudad. La gente migra del campo a la ciudad. Esa población que migra desde el campo a vivir a la ciudad, son los que se van a poner en los sectores periféricos en unas habitaciones o en unos sistemas de habitaciones bastante deficitarios, de bastante problemas sociales, que eran los conventillos, ya donde vivían hacinados, todos juntos, apretaditos, sin baño, sin agua potable, eh, con vivienda de material ligero, ya conectadas por un pasillo central. ¿Ok? Por tanto, a la medida que se van mejorando esas condiciones, obviamente que la población que se asienta en la ciudad también va mejorando su calidad de vida. ¿Ya? Desde 1940 en adelante, la población urbana supera completamente a la población rural. Hoy día, chiquillos, para que ustedes vean la diferencia, es que la población urbana es de un 87,4% y un 12,6% es población que vive en el campo, en las zonas rurales. ¿Ya? A principios de siglo era totalmente al revés. La mayoría de la población vivía en el mundo rural. Y la alfabetización, aquí hay un tema importante también. Miren, para 1900, para cerca de 1901, en la elección presidencial que les conté de Germán Riesco, donde el 94% de la población no votó, la gran mayoría quedó excluida porque más del 70% de la población era analfabeta. ¿Ya? No podía votar, por ende. Ahora, hay que sacar a las mujeres que no podían votar, obvio. Pero ese proceso de alfabetización va a ir aumentando, ¿ya? Y disminuyendo el analfabetismo, que es lo que muestra esta tabla, en la medida de que se va ampliando el Estado docente que venía articulándose, que venía presentándose desde el siglo XIX. Y ahí, chiquillos, un dato importante, en 1920, la realidad era que el 60% de la población era analfabeta, 68%. En 1920 se dicta la ley de instrucción primaria obligatoria, ¿ya? O sea, es una obligación de los padres mandar a sus hijos al colegio. Y miren cómo comienza a bajar ese proceso de alfabetización. Y obviamente que cuando los hombres se alfabetizan y las mujeres se alfabetizan, como aún sigue el requisito de saber leer y escribir, pueden acceder al sufragio, al voto. Por tanto, ahí hay otro factor importante. En 1970 se elimina el requisito de alfabetización para poder votar. ¿Ya? Es una reforma que hace el presidente Salvador Allende. Bien. Retroalimentemos, pues estas son las preguntas que ustedes tendrían que poder resolver al finalizar esta clase grabada. ¿Cómo era la vida de la mayoría de los chilenos en las primeras décadas del siglo XX? ¿Ya? En los primeros años, con todo lo que yo les he contado y les he descrito. Por ejemplo, yo les voy a poner un caso. Para 1900, o sea, algunos ejemplos. En 1902 llega a Chile el primer automóvil. Un automóvil en 1902. Y la velocidad máxima para que pudiera circular en la calle eran 14 kilómetros por hora, lo cual era mucho. ¿Ya? Nosotros tenemos hoy día por ley una circulación vial con una velocidad en la zona urbana de 50 kilómetros por hora. ¿Ya? En ese tiempo, lo máximo que se podía, o sea, era demasiado, 14 kilómetros por hora. Y de hecho, en 1900, 2 años antes de la llegada del automóvil, se había inaugurado en Santiago el primer tranvía eléctrico. ¿Ya? Y recién, chiquillos, por ahí por 1910, alrededor de la celebración de los 100 años de la primera Junta Nacional de Gobierno, comienzan a aparecer las primeras luminarias en las principales
ciudades de Chile, ¿ya? Pero la luz eléctrica en las casas va a faltar mucho tiempo. Y mucho más va a faltar para el agua potable, ¿ya? Que eso se va a dar a mediados de la década de 1950, ¿ok? Por tanto, ¿cómo era la vida de la mayoría de los chilenos en las primeras décadas del siglo XX? Y la segunda pregunta es, ¿qué diferencias en las formas de vida puedes establecer entre un niño de 11 años, que es tu edad, que vivió a principios del siglo XX con la vida actual? ¿Qué diferencias de vida hay entre tu tiempo actual y lo que era para un niño de tu misma edad de 11 años a principios del siglo XX? ¿Ya? De acuerdo a lo que hemos visto en esta clase grabada. ¿Ya? Ambas respuestas son las actividades de esta semana, que te las voy a dejar en el aula virtual como tarea. ¿Ya? Espero que estés bien y cualquier duda la respondemos en chat. Nos vemos, chiquillos, cuídense, cuiden a la familia, ya, sean responsables y nos juntamos en el horario de chat del día lunes para responder las dudas que surjan de esta clase grabada. Chao, chicos.